Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy mi persona, Edwin Licona, tengo el gusto de hablarles sobre las capitulaciones matrimoniales y la donación por razón de matrimonio. Bien, en primer lugar, pues debemos entrar a definir el concepto de capitulación matrimonial. En la doctrina encontramos autores como Puig-Brutot que nos dicen que pues son convenios en los que los otorgantes estipulan el régimen económico matrimonial o adoptan cualquier disposición por razón misma del matrimonio. Por otro lado, encontramos a la profesora Abel Quizás, quien nos dice que las capitulaciones matrimoniales pues se entiende por ellas al contrato mediante el cual las partes de común acuerdo convienen en adoptar el régimen que a bien entiendan y que va a regir los bienes que obtienen durante la vida matrimonial. Del análisis de la doctrina y de lo que establece el artículo 81 del Código de la Familia de Panamá, pues trato de definir la capitulación matrimonial como el acuerdo, convenio o contrato por medio del cual los contrayentes o cónyuges pueden estipular, modificar o sustituir el régimen económico que va a regir los bienes obtenidos durante el matrimonio o cualquier otra disposición por razón de este. En cuanto a los sujetos de las capitulaciones matrimoniales, pues hago la distinción entre contrayentes y en cónyuges, y es que las capitulaciones matrimoniales se pueden establecer antes de la celebración del matrimonio y durante del mismo. Es por ello que se habla de contrayentes y cónyuges. Se habla de contrayentes cuando se trata de personas que aún no han celebrado su matrimonio, y se habla de cónyuges cuando ya las personas celebraron matrimonio. Entonces, en los sujetos que vamos a encontrar en las capitulaciones matrimoniales, pues en primer lugar tenemos a los contrayentes y los cónyuges, que son quienes tienen la libre disposición o la autonomía de la voluntad para disponer en las capitulaciones matrimoniales eh, lo que convenga. En segundo lugar, pues tenemos a las personas que van a intervenir si algún contrayente es menor de edad. Y es que nuestro Código de la Familia pues contempla la posibilidad de que los menores que se hayan casado puedan otorgar capitulaciones matrimoniales. Y por último, pues tenemos como sujeto de las capitulaciones matrimoniales a el notario, que es el funcionario que va a dar fe de lo que ocurre. Bien, en cuanto al objeto de las capitulaciones matrimoniales, pues el objeto principal de este tipo de contratos es regular aspectos meramente patrimoniales, aunque pueden existir aspectos no patrimoniales que las partes deseen también establecer en las capitulaciones. El objeto o contenido principal o típico de las capitulaciones matrimoniales se refiere a la regulación específica del aspecto patrimonial, es decir, del aspecto económico del matrimonio. Por otro lado, pues se habla de que las capitulaciones matrimoniales tienen un contenido atípico, y esto se refiere a aquellas cláusulas que son ajenas al régimen económico del matrimonio, como podrían serlo, por ejemplo, las cláusulas testamentarias en un contrato de capitulaciones matrimoniales o las que contemplan la constitución del patrimonio familiar. Bien, en cuanto a los requisitos, ¿qué necesito yo para celebrar una capitulación matrimonial? Bien, pues lo primero que debemos hacer si estamos a punto de contraer matrimonio es asesorarnos de un abogado especialista en derecho de familia para que nos diga en qué consiste esta figura de la capitulación matrimonial y qué régimen económico pues es más conveniente para la pareja. Bien, por otro lado también tenemos que un requisito esencial es que el contrato de capitulación matrimonial debe ser presentado ante notario, y esto con el motivo de que ese contrato pues sea elevado a escritura pública. Una vez es elevado a escritura pública, este contrato de capitulaciones matrimoniales debe ser inscrito en el Tribunal Electoral, en la Dirección Nacional del Registro Civil. Y por último, pues otro requisito es que siempre que los bienes aportados por los cónyuges no superen los 5.000 balboas, estos se podrán otorgar ante el secretario del Consejo Municipal y dos testigos en aquellos lugares pues donde no haya notario.
Por otro lado, pues tenemos que si las capitulaciones matrimoniales hablan de bienes raíces o contemplan algún bien inmueble, pues estas deben ser inscritas en la sección de personas del registro público, tal como lo dispone el Código Civil en su artículo 1776, y si estas capitulaciones se intentan hacer valer frente a terceros, pues deben constar en instrumento público, tal como lo establece el artículo 1131 del Código Civil. Bien. Por último, tenemos que el manual de calificación del registro público, al revisarlo, pues establece ciertos requisitos que se deben presentar junto a las capitulaciones matrimoniales. Uno de los requisitos es que pues, se debe aportar el nombre completo y las generales de los que adoptan las capitulaciones matrimoniales y que comparecen ante el notario. Por otro lado, también pues, se debe aportar en las capitulaciones matrimoniales el régimen económico del matrimonio estipulado por las partes y por último, pues se deben identificar todos los bienes que van a estar bajo el régimen previsto en las capitulaciones otorgadas. En cuanto a la nulidad e invalidez de las capitulaciones matrimoniales, podemos mencionar que el artículo 92 del Código de la Familia pues establece un supuesto bajo el cual es nula toda capitulación matrimonial si cualquier disposición plasmada en ella es contraria a las leyes o a las buenas costumbres o si limita la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Por otro lado, tenemos el artículo 93 que establece otro supuesto y es que si se estipuló en las capitulaciones bajo el supuesto de futuro matrimonio y no se contrajo en el plazo de un año, pues esta pasa a ser inválida. Cabe destacar que también serán nulas las capitulaciones matrimoniales cuando los cónyuges contraigan matrimonio con infracción en las prohibiciones del artículo 35 del Código de la Familia. Esto, pues, así lo dispone el artículo 36 del Código de la Familia. Y también debemos mencionar que según el artículo 94, la invalidez de las capitulaciones matrimoniales también se regirá por las reglas generales de los contratos y plantea pues que las consecuencias de la anulación no perjudicarán a terceros de buena fe. Otro aspecto importante es la normativa vigente que regula las capitulaciones matrimoniales. Bien, actualmente se rigen por dos disposiciones, por el Código Civil y por el Código de la Familia. Por el Código de la Familia, pues se encuentran reguladas específicamente en el título 1, capítulo 5, sección 2, en los artículos que van del número 86 al 94, y esta es aplicable a los matrimonios celebrados o perfeccionados después de 1995, es decir, después de que entró en vigencia el Código de la Familia. La otra disposición que rige las capitulaciones matrimoniales es el Código Civil, que lo regula en su libro cuarto, título tercero, capítulo 1, los artículos 1162 a 1171. Y las disposiciones del Código Civil pues, son aplicables a los matrimonios celebrados antes de 1995. ¿Y por qué es importante tener en cuenta cuál es la normativa vigente para cada matrimonio? Bueno, esto es importante ya que pues en Panamá, con la entrada en vigencia del Código de Familia, se cambia el sistema que rige que rige los matrimonios donde no se han establecido capitulaciones matrimoniales. Nuestro Código de la Familia contempla en el artículo 835 que el régimen económico de los matrimonios celebrados o de hecho los negocios y los procesos que se hallen en trámite al entrar en vigencia este código se regirán por las leyes y disposiciones anteriores. Bien, para el Código Civil, al hablar de capitulaciones matrimoniales, existe un sistema donde se da preferencia a las capitulaciones matrimoniales y si hace falta las capitulaciones matrimoniales, pues se implementa el régimen de separación de bienes para un matrimonio. Según este sistema, rige el principio de libertad de testar, donde cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y los que adquiera por
por él a cualquier título. Por otro lado, tenemos que el Código de la Familia, que es el aplicable a los matrimonios después de 1995, este contempla una preferencia en primer término a las capitulaciones matrimoniales y en ausencia de esta al régimen, pues se aplica el régimen de participación en las ganancias, donde pues cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte. Bien, sobre los regímenes económicos que se pueden estipular en las capitulaciones patrimoniales, encontramos tres regímenes económicos: el de la participación en ganancias, el de separación en bienes y el de la sociedad de gananciales. Bien, los regímenes económicos de participación en las ganancias y el de separación de bienes vienen a ser los regímenes supletorios que van a aplicar cuando en un matrimonio no se ha estipulado, se ha celebrado capitulaciones matrimoniales. El de la participación en las ganancias, pues entra a ser un régimen supletorio para los matrimonios celebrados después de 1995, porque así lo dispone el Código de la Familia, y el de separación de bienes es el régimen supletorio aplicable a los matrimonios celebrados antes de 1995. Bien, entonces, visto todo esto, pues vemos que las capitulaciones matrimoniales son de suma importancia, ya que una vez los cónyuges o contrayentes pues establezcan cómo se van a regir ciertos aspectos económicos y de otra índole en el matrimonio, pues no debe haber conflicto al momento de que eventualmente se presente un divorcio, porque la vida pues no es un cuento de hadas. En ocasiones no hay un felices por siempre. Entonces, he aquí la importancia de este tipo de contrato. Bien, en esta sección pues les muestro una copia de capitulaciones matrimoniales. Bien, el segundo tema es el de la donación por razón de matrimonio. La donación por razón de matrimonio es el acto jurídico que es realizado antes de la celebración del matrimonio, por medio del cual una persona conocida como donante, que puede ser cualquiera persona cuando se trata de donación por matrimonio, puede ser un tercero o puede ser uno de los cónyuges, que le transfiere a otra llamada donatario, que en este caso pues puede ser uno de los esposos o ambos, y le transfiere pues un bien o cosa en consideración del matrimonio. La donación por razón de matrimonio, al igual que las capitulaciones matrimoniales, pues se encuentra regulada tanto en el Código de la Familia como en el Código Civil. Y esto es puesto a que el Código Civil, pues como mencionamos, hay una disposición transitoria que contempla que pues para los matrimonios celebrados antes de 1995 aplica lo que dice el Código Civil en materia de donación por razón de matrimonio y en cuanto a las capitulaciones matrimoniales. Bien, entonces, cuando se da la donación por matrimonio, ¿a quién le pertenecen esos bienes donados conjuntamente? Bien, pues el artículo 99 del Código de la Familia establece que los bienes donados conjuntamente a los futuros esposos les pertenece en proindiviso ordinario y por partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa. Esto quiere decir que ambos cónyuges pues son propietarios, vienen a ser copropietarios de la cosa que les fue donada, salvo que el donante pues haya estipulado a quién de los dos pues le hace la donación. Bien, en cuanto a las obligaciones del donante, pues tenemos que se encuentran reguladas en el artículo 100 del Código de la Familia y el artículo 1176 del Código Civil. De acuerdo a lo que dice el artículo 100, pues el donante está obligado solamente al saneamiento por evicción o vicios ocultos si hubiese actuado de mala fe. Sin embargo, el Código Civil pues dispone de más obligaciones y nos dice que el donante por razón de matrimonio también debe liberar los bienes donados de las hipotecas y cualesquiera otros gravámenes que pesen sobre ellos. Sin embargo, se excepcionan de esta obligación las servidumbres, salvo que en las capitulaciones matrimoniales o en los contratos se hubiese expresado lo contrario.
Por último, en cuanto a la revocación de la donación, nuestro Código de la Familia contempla 4 supuestos puntuales donde puede revocarse este tipo de donación. En primer lugar, se puede revocar la donación si la donación fuese modal y el modo no se cumpliere. En segundo lugar, pues si el matrimonio no se llegase a celebrar en el plazo de un año. Tercero, si la persona se casare sin haber obtenido el consentimiento de sus padres o tutor en caso necesario. Esto es cuando uno de los contrayentes pues, es un menor de edad. Y por último, se puede revocar la donación por razón de matrimonio si el matrimonio se ha disuelto o suspendido y el cónyuge donatario hubiese actuado de mala fe o con culpa según la respectiva sentencia judicial. Pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.